Gracias a la Cámara de Comercio por contar conmigo hoy. Y la misión de hoy es hablar un poco sobre movilidad eléctrica. Ya sabemos que está en pleno auge movilidad eléctrica, los coches eléctricos, ¿realmente valen la pena, no? Pues vamos a tocar toda esa parte hoy. Pero primero me gustaría comentaros quién soy. Me veréis tan joven, diré, ¿quién es este chaval que nos viene a hablar sobre movilidad eléctrica? Bueno, como ha comentado José Luis, mi nombre es Diego Soria y soy creador de contenido en redes sobre movilidad eléctrica. Desde los 15 años llevo involucrado en redes contando cómo evoluciona la movilidad eléctrica. Desde pequeñito me han gustado mucho el tema de los coches y era bastante curioso porque un vecino mío se compró un vehículo eléctrico de los primeros que salieron, un Nissan Leaf, en el año, sería el 2015 aproximadamente. Y empecé a investigar y demás, ver cómo funcionaba y demás, y me empezó a gustar bastante y empecé a publicar diferente contenido en redes sociales. Empecé en Twitter publicando contenido y luego decidí a dar el paso a publicar contenido en YouTube. Al principio, como no tenía carnet, pues directamente hacía pruebas con propietarios de vehículos eléctricos o entrevistas a empresas del sector. Poco a poco fuimos teniendo ciertas visitas y demás, y era curioso porque al principio, bueno, hoy está mi padre aquí, probaban ellos directamente los coches. Como yo no podía probar los coches porque no tenía carnet de conducir, pues ellos cogían diferentes coches, cada semana tenían un coche diferente, yo siendo menor de edad, y yo hacía pues pruebas, por ejemplo, autonomías, cuánto tarda en cargar un coche eléctrico, cómo viajar con un coche eléctrico. Hasta hace 3 años que ya tuve el carnet de conducir y a día de hoy, pues como os comento, voy probando cada semana un coche eléctrico o híbrido enchufable diferente que van saliendo al mercado y voy subiendo contenido a mis redes sociales. Durante todo este tiempo vi que hay una desinformación bastante importante en el tema de movilidad eléctrica y vehículos eléctricos. Y decidí a crear la primera empresa de asesoría y formación sobre movilidad eléctrica, donde impartimos formación tanto B2B como B2C en todo el área de movilidad eléctrica, con el fin de ayudar a empresas e incentivar el uso de la movilidad eléctrica. Así que ya ahora que me he presentado, si os parece, empezamos. Lo primero que me gustaría empezar es el coche eléctrico. ¿De dónde viene el coche eléctrico? Porque muchas veces decimos como coche eléctrico algo muy nuevo, algo muy novedoso, y mucha gente se piensa, ¿cuál es el primer coche eléctrico que ha nacido? Pues Tesla. Pues realmente no. Nos tenemos que ir hasta el año 1840 aproximadamente, que empezaron los primeros carruajes eléctricos. Era curioso porque las primeras baterías, los primeros coches que se lanzaron no se podían recargar. Tenían una batería que directamente iban conectados y no tenían la posibilidad de recargarse. Poco a poco se fueron inventando, se fueron evolucionando y en 1860 aproximadamente ya empezaron a fabricarse los primeros coches con batería, que eran baterías de plomo. Tenían muy poca autonomía, tenían unos 15, 20, 30 kilómetros de autonomía, tenían un precio bastante alto, pero ya estaba esa posibilidad de comprarnos un coche eléctrico con más o menos lo que os comento, 40 kilómetros. Fueron evolucionando bastante bien, la verdad que tenían bastante buena acogida, pero ¿cuál fue el paso en el que los eléctricos se quedaron un poco atrás y los de combustión cogieron ese avance? Principalmente pasaron varias cosas. Lo primero, el precio de adquisición de los vehículos de combustión bajaron bastante, entonces a la gente no le interesaba comprarse ese coche eléctrico. También se descubrieron nuevas fuentes, por ejemplo la gasolina, para impulsar los coches, y también una parte importante es el arranque de los coches. Al principio tenían que hacerse con manivelas y ya se descubrió el arranque automático, y eso fue un poco lo que le impulsó al vehículo de combustión y se quedó un poco atrás el vehículo eléctrico. Y realmente el vehículo eléctrico tiene bastantes menos componentes que un vehículo de combustión interna. Para que os hagáis una idea, un vehículo eléctrico tiene un 60% menos de componentes que un vehículo eléctrico. Aquí estáis viendo un poco la estructura de un vehículo eléctrico. Y como veis, esta es la estructura. Todos estos cables naranjas que tenemos son cables de alta tensión. Para que os hagáis una idea, el vehículo eléctrico tiene la parte principal,
es la batería de alto voltaje. Sin la batería de alto voltaje nuestro coche no puede funcionar en ningún momento. Es la parte, luego veremos también el tema de contaminación, que más contamina al producir un coche eléctrico, que también eso es otro tema a tratar con calma. Pero os comentaba, batería de alto voltaje, luego tenemos un motor eléctrico, que para que os hagáis una idea, un motor eléctrico tiene el tamaño de una sandía aproximadamente. Es un motor muy compacto. Y luego tenemos diferentes componentes. Cuando nos llega la energía, cuando cargamos un coche eléctrico, tenemos dos posibilidades. Una posibilidad de cargarlo en corriente alterna, cuando cargamos en carga lenta y semirápida, y otra posibilidad es cargarlo en corriente continua. Para que os hagáis una idea, la batería de alto voltaje siempre trabaja en corriente continua. Para pasar esa corriente alterna que recibe nuestro coche, tenemos que tener un inversor. Ese inversor va a ser el encargado de pasar esa energía alterna a energía continua para cargar nuestra batería y que funcione nuestro coche eléctrico. Sin embargo, si cargamos en carga rápida, directamente no tenemos que necesitar ese inversor y pasa directamente a la batería la corriente continua. Vale, y ahora últimamente están saliendo muchos tipos de tecnologías, ya no sabe la gente qué comprarse, si coches eléctricos, microhíbridos y demás. Vamos a ver un poco los diferentes tipos de tecnología. Primero tenemos el BEV, que es los coches 100% eléctricos. Los coches 100% eléctricos que conocemos, batería de alto voltaje, que únicamente pueden funcionar con electricidad. Luego tenemos los HEV, son los Hybrid Electric Vehicles, son los híbridos tradicionales. Pues ya conocemos los primeros que salieron, el más conocido, el Toyota Prius, tiene una pequeña batería que nos puede ayudar en ciertas ocasiones para impulsar nuestro coche en conducción eléctrica, y seguimos teniendo un motor de combustión que al fin y al cabo va a ser el principal impulsor del coche. Por otra parte, acompañando tenemos los híbridos enchufables, los PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle. En este tipo de coches ya nos encontramos una batería de alto voltaje bastante más grande que nos permite recargarla, y ya tenemos unas autonomías de 40, 50, 60 kilómetros. Incluso ahora Mercedes está presentando modelos con 100 kilómetros. Este tipo de coches, la verdad que a día de hoy puede ser bastante interesante. ¿Por qué? Pues todavía hay mucha incertidumbre. Oye, puntos de recarga, ¿cómo viajo? Todavía hay mucho miedo. Pues este tipo de coches, si hacemos 40, 50 kilómetros todos los días, pues puede ser una idea muy buena. Podemos tener la parte de vehículo eléctrico, reducción de costes, y por otra parte tiene un punto negativo. ¿Por qué? Mantenimiento de motor de combustión. Tenemos lo malo y lo bueno de las dos cosas. Tenemos lo malo del motor de combustión, lo malo del vehículo eléctrico, pero tenemos la independencia esa. Si queremos hacer un viaje, pues podemos tirar del motor de gasolina y no depender del vehículo 100% eléctrico. Y el último es el MHEV, que es el Mild Hybrid Electric Vehicle. Este es la tecnología que más está dando de hablar, porque es un sistema híbrido, pero es una hibridación ligera. Eso quiere decir que ponen una batería muy pequeña que en muy pocas condiciones, mejor dicho, vamos a poder circular en modo 100% eléctrico. Realmente, luego veremos en el tema de etiquetas, esta tecnología realmente las marcas lo han hecho para incorporar esa etiqueta eco. Son muy listos, porque al fin y al cabo ya sabéis que el tema de etiquetas actualmente, desde mi punto de vista, está mal realizado, por así decirlo, la norma, y los fabricantes pues han decidido: pongo una batería pequeña, somos híbridos, somos ecológicos, tenemos etiqueta eco y podemos entrar en Madrid Central o tener ciertos beneficios. Y luego, por otra parte, me gustaría también tocar el tema de los coches de pila de combustión, los coches de hidrógeno, que tanto se está dando que hablar. Realmente, los coches de hidrógeno son coches eléctricos. Otra cosa es que el funcionamiento sea diferente. También tenemos aquí un poco la estructura de un vehículo de pila de hidrógeno, que es muy similar a lo que puede ser un coche eléctrico. Todos estos cables, los naranjas, seguimos con lo mismo, son cables de alta tensión, y estas cosas amarillas que tenemos aquí son los almacenes del hidrógeno. Pero sin embargo también seguimos llevando una batería de alto voltaje, y al fin y al cabo la conducción es como la que tiene un vehículo eléctrico. Un dato interesante de los coches de hidrógeno: lo primero,
que los maleteros se reducen bastante por esos depósitos de hidrógeno. Y el otro día, por ejemplo, estaba probando un Toyota Mirai, ahora os lo enseñaré. Hay dos coches importantes en España que se comercializan a día de hoy, que es el Toyota Mirai y el Hyundai Nexo. Y si os fijáis, un dato curioso es que me acerqué a la tapa para recargar el coche. Y ponía una fecha, ponía fecha de caducidad. Y yo, ¿cómo que fecha de caducidad? Pues sí, los coches de hidrógeno, el depósito a ciertos años caduca. Te pone hasta 2040, 2035. Y a partir de ahí tenemos que cambiar ese sistema porque ha caducado. No es como los coches de eléctricos que, vale, la batería no se sabe cuánto va a durar, pero no te dice, oye, a esta fecha cambia la batería. Pues sí, en los coches de hidrógeno tenemos ese problema. ¿Y cuál es el mayor problema a día de hoy de los coches de hidrógeno? Pues es esto que tenemos aquí. La infraestructura a día de hoy es muy, muy escasa. Estas son las estaciones de hidrógeno que tenemos a día de hoy. Como vemos, tenemos algunas en construcciones y las azules son las operativas. Y hay un problema de esas operativas, porque muchas de esas operativas son de uso privado. Son empresas que tienen esas hidrogeneras, pero para uso interna. Creo recordar que a día de hoy en España tenemos solo 2 hidrogeneras de uso público, entonces tiene que mejorar todavía muchísimo la infraestructura. Y además, uno de los problemas también del tema de los coches de hidrógeno es la eficiencia. Es bastante menos eficiente un coche de hidrógeno que un coche 100% eléctrico. Y en cuanto a coches de hidrógeno, nos vamos a encontrar con 2 principales modelos a día de hoy. Tenemos Toyota Mirai y el Hyundai Nexo. Ambos se comercializan en España y más o menos tienen las mismas características. 650 kilómetros de autonomía WLTP y 660 kilómetros de autonomía WLTP. Ya sabéis cómo funciona el ciclo de WLTP, que es el que homologa las autonomías. A eso le tenemos que restar unas 100 kilómetros de autonomía para saber la autonomía real que nos va a dar el coche. Yo he probado ambos modelos y la verdad que se conduce muy bien. Es un vehículo eléctrico, sin más. Tenemos también frenada regenerativa, modos de conducción de frenada regenerativa y se conduce muy, muy similar a lo que puede ser un vehículo eléctrico. ¿Y cuál es el mayor problema? Pues ahí lo tenemos, el precio. Desde 74.200 euros y desde 73.400 euros el Hyundai Nexo. Y con estos precios, pues es muy difícil que a día de hoy se vendan. Si tenemos una baja infraestructura y un precio de 73.000, 74.000 euros, pues muy poca gente va a comprar un coche de hidrógeno, excepto pues lo que hablábamos, empresas privadas. Y el tema de etiquetas, lo que hablábamos. Etiqueta 0, etiqueta eco, etiqueta C y etiqueta B. Etiqueta 0 para los coches eléctricos, los REV, que son los coches eléctricos con autonomía extendida. Este tipo de coche no es un híbrido enchufable. Es un coche 100% eléctrico, pero tenemos un motor de combustión que nos va a ayudar a generar electricidad para impulsar el coche. Es decir, vehículo híbrido enchufable, tenemos 2 motores, 2 que impulsan, pero sin embargo, el de autonomía extendida tenemos un motor de gasolina que lo que nos va a hacer es generar electricidad a la batería para que impulse el motor eléctrico. Y con ello tenemos siempre conducción 100% eléctrica. Etiqueta eco, HV, híbridos, gas, GLP y microhíbridos. Y aquí viene el gran engaño. El otro día estuve probando un AMG GT 4 puertas de 840 caballos y llevaba etiqueta eco por llevar una batería de microhíbrido, por ser microhíbrido, y tenía un consumo de 25 litros. ¿Eso cómo puede ser? O sea, no podemos tener un coche que gaste 25 litros y tener etiqueta eco. Pero aún va más, porque también con los híbridos enchufables hay un problema. Cogí un BMW XM, que es el nuevo todoterreno que ha salido de BMW, motor V8 con 680 caballos, creo que son. 30 litros a los 100. Y tenemos etiqueta 0 emisiones para pasar por Madrid Central o por donde queramos. No tienen ningún sentido. Y también el problema de los híbridos enchufables es que mucha gente se lo compra y dice, vale, yo tengo un híbrido enchufable, no lo cargo, tengo etiqueta 0 emisiones y ya está, puedo usarlo por donde quiera. Hay un problema con el tema de normativa de etiquetas y por lo que he oído desde estatalmente lo van a solucionar y lo tienen que solucionar, lo tienen que ver de otra forma porque no tiene ningún sentido que un coche te gaste 20, 25, 30 litros a los 100 y tengamos una etiqueta 0 emisiones. Cuando un coche de la calle a lo mejor tiene 160 caballos, tiene un consumo de 6 litros y sin embargo tiene una etiqueta B. No tiene mucho sentido y esperemos que poco a poco lo vayan legislando.
Y hablemos un poco de ventaja e inconvenientes del coche eléctrico, porque está claro que el coche eléctrico también tiene desventajas. Lo primero, ventajas, reducción en el gasto de combustible. Aquí me gustaría parar y quería hacer un poco la referencia de cuánto cuesta circular con un coche eléctrico y cuánto cuesta con un coche de combustión. Tenemos dos posibilidades, cargar en casa o cargar en carretera. Por ejemplo, vengo ahora yo con un Tesla Model 3. Hemos venido en carretera y os lo puedo decir, hemos gastado unos 25 euros cargando a mitad del camino. Hemos cargado en casa y la carga aproximadamente, tenemos en casa el kilovatio hora a 0,16. Ese precio lo multiplicamos por el total de la batería y nos sale cuánto nos cuesta recargar el coche. 0,16, pues por el total de batería y lo que sea. Sin embargo, el problema viene viajando en carretera. Viajando en carretera hay que ser realista. Tampoco vamos a tener un ahorro muy notable, por no decir que nos va a salir prácticamente igual que circular con un vehículo de combustión. Que nos digan, viajar con un coche eléctrico sale más barato. Pues no, no es verdad. Realmente el ahorro viene dado cuando cargamos en casa. Todos los días llegamos a casa, cargamos y para que os hagáis una idea, hacer 100 kilómetros en conducción eléctrica con un coche eléctrico nos puede costar 1,50 €, 2 euros. Mire, con un coche de combustión 12 euros. Y cuando salimos a carretera, tampoco te creas que va a haber mucha diferencia. Hay diferencia, pero tampoco hay mucha diferencia. Reducción en el impuesto de matriculación, eso depende a nivel de cada gobierno. Por ejemplo, en Madrid tenemos un 75% a la hora de matriculación. También tenemos acceso a zona de bajas emisiones que se están poniendo tanto de moda en Madrid, en diferentes ciudades bastante grandes. También tenemos esa ventaja en un vehículo eléctrico con etiqueta cero emisiones o en un híbrido enchufable que gasta 40 litros con etiqueta cero emisiones. Una tecnología avanzada y un aparcamiento con tarifa reducida. Aparte de entrar en zona de bajas emisiones, pues también tenemos esa tarifa reducida o gratuita en ciertos ayuntamientos, como puede ser el caso de Madrid. Pero también tenemos esas desventajas que veíamos. Primero, precio adquisitivo alto. Sabemos que los coches eléctricos, cuando lo compramos, tienen un precio un poco más alto. Poco a poco eso se va normalizando. Ahora, por ejemplo, si ya queremos ir al segmento, digamos, entre comillas, premium, yo ya diría que está igualado con un vehículo de combustión. Ahora tenemos Teslas, un Tesla el más barato son 40.000 euros sin ayuda. Con ayuda se puede quedar en 33.000 euros. Si te pones a ver un coche de combustión interna con los mismos caballos, misma potencia y demás, sale más caro. Ya tenemos un Audi A3 o cualquier coche que pasa los 40.000 euros fácilmente. Infraestructura de recarga que poco a poco tiene que ir aumentando, pero sí que es verdad que en ciertos sitios nos encontramos con una recarga limitada, como por ejemplo en zonas de Galicia y demás, que todavía tiene que mejorar la infraestructura de recarga, los tiempos de recarga largos que poco a poco se van reduciendo. Antes hablaba con un compi por ahí detrás que tiene un Kia EV6, que es uno de los coches eléctricos que más rápido cargan del mercado. El otro día también cogía un Porsche Taycan y tardaba del 10 al 80%, 16 minutos en cargar la batería. Entonces ya son tiempos de recarga bastante buenos. Hacemos 400 kilómetros de autonomía, paramos 16 minutos y tenemos para otros 300 kilómetros de autonomía. Vale, sí, nos tenemos que parar, pero yo creo que tampoco es un problema bastante grande parar 16 minutos. Y yo creo que uno de los mayores problemas a día de hoy es el valor de reventa. Está la tecnología evolucionando constantemente y el valor de reventa de los coches eléctricos está bajando bastante. Esto lo vemos en marcas como, por ejemplo, puede ser Tesla. Tesla te vendía un coche cuando se lanzó el Model 3 en 2019 por 65.000 euros. Ahora el coche vale 48.000 euros. Entonces, cuando vayas a vender ese coche, hay que tener en cuenta que el precio va a bajar bastante. Pasa también con los Mercedes más altos de gama, Mercedes EQS, Mercedes EQE, también pasa con BMW. Está pasando con bastantes modelos 100% eléctricos, pero al fin y al cabo es una cosa que tiene que pasar porque está evolucionando la tecnología, van saliendo mejores tecnologías y bajando el nivel de adquisición. Y un punto importante, huella de carbono en un coche eléctrico. Aquí esto ya es un tema un poco complicado. Cuando nos fijamos en cuánto contamina un coche eléctrico, nos tenemos que fijar en 3 pasos. Fabricación, utilización y reciclaje. Está claro que fabricar un coche eléctrico contamina más que fabricar un coche de combustión. Cuando os digan, un coche eléctrico no contamina. Y tú, pues no, eso no es verdad. Un coche eléctrico contamina. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos contamina.
vayamos en bicicleta, vayamos en patinete, todo contamina. Otra cosa es que contamine más o menos. Fabricar un coche eléctrico contamina. Para que os hagáis una idea, un coche de combustión puede contaminar 15 toneladas. El otro día hacían un estudio Volvo, 15 toneladas de CO2 y un coche eléctrico unas 25. Es decir, que hay una diferencia bastante notable. Pero aquí viene la parte de utilización. Las emisiones de un coche eléctrico no son directas, es decir, que son indirectas. Cuando utilizamos un coche eléctrico no estamos contaminando nada. El problema de la utilización viene de dónde procede esa energía cuando cargamos. ¿De dónde proviene? Por ejemplo, en España tenemos un mix energético del 50% de energía renovable. Pero ¿qué pasa en países como China, que toda la energía se produce con carbón? Entonces, ¿contamina un coche eléctrico menos que uno de combustión? Pues habría que ver por cada país. Si estamos contaminando más en el proceso de fabricación y estamos generando toda la energía con carbón, pues a lo mejor no contamina mucho menos que uno de combustión. Hay que ver en cada caso. Aquí en España, pues si tenemos un mix energético del 50% de energías renovables, pues más o menos la compensación de cuánto contamina un coche de combustión a un eléctrico se calcula que en torno a los 30.000 kilómetros, 35.000 kilómetros de circulación en un coche eléctrico ya está amortizado esa huella de carbono con respecto a uno de combustión interna. Y otra parte muy importante es el reciclaje. ¿Qué hacemos con las baterías cuando ya no nos vale un coche eléctrico? Pues es uno de los problemas a día de hoy que más se están debatiendo. El reciclaje, al fin y al cabo, hay que hacer una cadena. Cuando una batería de un coche eléctrico no nos vale, se pueden utilizar para otras cosas. La batería de un coche eléctrico es muy grande. Vale, no nos vale porque se ha degradado bastante, pero es que esa batería también la podemos usar para energía fotovoltaica. La podemos utilizar para otras cosas. Y cuando ya no vale para nada, tenemos que entrar en los procesos de reciclaje. Ahora Endesa justamente ha abierto el año pasado la primera planta de reciclaje de baterías que está por la zona de Ponferrada. Este es un tema a tratar bastante también, el tema de reciclaje. Y hablemos un poco del aumento de ventas de los vehículos eléctricos. Como veis, está creciendo notablemente la venta de coches eléctricos y híbridos enchufables en la Unión Europea. Progresivamente va creciendo, más o menos al mismo nivel de coches eléctricos híbridos enchufables. En España también vemos más o menos lo mismo, pero sin embargo, ¿qué está pasando en España? Aquí vemos la venta de coches eléctricos en Europa. Y sin embargo, España está en el número 23. Tenemos el 5,4% de ventas y hay países como Noruega o Islandia que tenemos incluso un 82% de ventas de modelos 100% eléctricos. ¿Y por qué España tenemos un 5,4%? Ahora lo comentaremos. Primeramente me gustaría comentaros también los coches eléctricos que más se están vendiendo en España. Para empezar tenemos Tesla, Tesla Model Y, Tesla Model 3 y ya vemos cosas importantes. MG4, un fabricante chino que se ha posicionado en el top 3 de venta de coches eléctricos. También hay que tratar el tema de los chinos porque es un tema bastante delicado. Luego tenemos modelos como el Dacia Spring y demás, y estas son las ventas que se están llevando este año. El Tesla Model 3 va ganando, Tesla Model Y, y también tenemos modelo chino MG4, y ya vemos otra marca nueva que se ha incorporado hace poco, BYD. BYD es el mayor fabricante de vehículos electrificados a nivel mundial. Hablemos del tema de fabricante chino, lo que os comentaba. BYD y MG son los principales fabricantes que han llegado a España, se están posicionando muy bien en el mercado y ahora ya habéis visto el tema de aranceles. Quieren subir el tema de aranceles porque dicen desde la Unión Europea que hay una competencia desleal por el tema de precios. Algunos fabricantes se han posicionado en contra y otros a favor. El grupo Stellantis ha metido mucha caña para que se suban esos aranceles, pero cuidado con el tema de aranceles, porque también hay que tener en cuenta que mucho fabricante alemán, fabricante europeo, vende mucho en China. Entonces, ¿hasta qué punto nos interesa subir los aranceles si luego vamos a perder ventas en China? También hay que tener cuidado. Los aranceles están viendo que pueden ascender totalmente. Y bueno, habrá que ver. El otro día estuve nos invitó BYD a ver la Eurocopa a Berlín y se lo comenté. Digo, a ver, la pregunta buena, ¿qué pasa con el tema de aranceles? Me dice, a ver, no se puede hacer nada oficialmente, pero la cosa está difícil
y va a haber movida, porque claro, es lo que os digo. Vale, me suben los aranceles, pero ten cuidado con las ventas en China de los fabricantes europeos. Entonces es un tema bastante complejo. Y luego, uno de los mayores problemas en la venta de vehículos eléctricos es el Plan MOVES. Vale, tenemos un Plan MOVES, ayudas al coche eléctrico que nos da el Estado. Tenemos 4.500 euros para la compra de un coche eléctrico o 2.500 euros para un híbrido enchufable. Pero ¿qué pasa con esa ayuda de un coche eléctrico? Tú no puedes dar una ayuda de 4.500 euros y que al año y medio o 2 años, por ejemplo, nosotros en el Tesla nos ha llegado la ayuda después de 1 año y medio de comprarlo. ¿Qué tipo de ayuda es esa? Una persona se compra un coche y dice, vale, yo tengo en cuenta ese dinero, pero lo suyo sería dárselo al momento de la entrega, no 1 año y medio después o 2 años. Y cuidado, porque a veces también se pierden las ayudas. Como hagas unos papeles mal o no hagas bien, te quedas sin ayuda totalmente. Luego también tenemos un 70% de subvención para la instalación de ese punto de recarga en casa, en particulares. En empresas ese porcentaje varía. Y es lo que os digo, también hemos estado hablando con el tema con el gobierno del tema de ayudas y demás, y parece que ahora va a mejorar y esa ayuda va a ser a la compra de los coches eléctricos, que es como tendría que ser, ¿no? 1 año después, 2 años después, te doy la ayuda del coche eléctrico porque no tiene ningún sentido. ¿Y cómo es la situación actualmente en el tema de puntos de recarga? Vemos que está habiendo una evolución bastante fuerte en el tema de puntos de recarga. Aquí es otro dilema, porque al principio se instalaban cargadores rápidos y te decían un cargador rápido de 50 kilovatios. Y decías, vale, con el tamaño de baterías que teníamos nos valía. Era una potencia suficiente, 30 minutos en cargar. Pero ¿cuál es el problema? Que notablemente, continuamente está aumentando ese tamaño de baterías. Y ya 50 kilovatios se nos queda muy corta. Ahora ya tenemos Mercedes EQS con 120 kilovatios hora de batería. Tardamos 2 horas y pico en cargar un coche con 50 kilovatios. Entonces ya 50 kilovatios es una potencia que se queda ahí entre camino y no es una carga rápida. Ya vemos cargas de 300 kilovatios de potencia, lo que os comentaba, un Porsche Taycan que tarde 16 minutos en cargar del 10 al 80%, pues ya es muy interesante. Y este es un dato muy interesante. Los puntos de carga ultra rápido pasaron de 1.293 en 2022 a 2.056 en septiembre del 2023, lo que representa un 60% de aumentos de instalación de puntos de recarga ultra rápido. Hay mucho punto de recarga actualmente instalado en España, pero por falta de autorización. Ayer me encontré con uno. 1 año y medio después de la instalación de un punto de recarga, Endesa te llega, te pone el cargador y hasta 1 año y medio después no lo puede activar por el tema de permisos y demás. Tiene que ir todo bastante más rápido. Y para ir acabando, me gustaría hablaros del tema de principales operadores de recarga a día de hoy. Nos encontramos con diferentes empresas. Thunder es una empresa española que prácticamente es una de las principales en red de instalaciones de puntos de recarga. Se enfocan a la carga ultra rápida. Tenemos Endesa, las grandes comercializadoras de luz, Endesa, Iberdrola. Ionity. En Ionity son exclusivamente puntos de recarga ultra rápido de 350 kilovatios. Ionity es un convenio entre Cepsa y diferentes fabricantes europeos. Diferentes fabricantes europeos se han puesto de acuerdo y han fundado Ionity. Y luego, por otra parte, tenemos a Wenea, que también es un fabricante nacional, bueno, fabricante, instalador nacional, mejor dicho, y Repsol, que Repsol también está poniendo bastantes puntos de recarga y su misión es que en todas las gasolineras haya un punto de recarga. Y ya les ha pasado el problema. Han puesto cargadores de 50 kilovatios y ya los cargadores de 50 kilovatios son inútiles. Tienen que ir actualizándolo a potencias en acorde al mercado. Y uno de los mayores problemas de todo esto, ¿cuál es? Tenemos muchos operadores de recarga. Tenemos 6, tenemos 10 operadores de recarga y cada vez que vamos a un cargador tenemos que bajarnos la aplicación de un operador para activar ese cargador. Es decir, que tenemos que tener 80 aplicaciones, 80 tarjetas para activar cada cargador. ¿Y cuál es la solución de esto? Pues esta. Tenemos ya integrado un sistema de TPV en diferentes cargadores, que es como tendría que ser. Tú llegas al cargador, pones la tarjeta de crédito, pasas, pagas y cargas. No te tienes que instalar 40.000 aplicaciones porque no tiene ningún sentido.
Y otra posibilidad es la tarjeta interoperable. Eso quiere decir que es una tarjeta, por ejemplo, esta la he lanzado ahora Thunder, es una tarjeta que te permite activar prácticamente todos los cargadores del mercado, con otros precios, pero tú con esa tarjeta vas activando todos los cargadores independientemente del operador, del CPU que sea. Pero desde mi punto de vista, lo más interesante es el TPU, es cómo tiene que funcionar. Tú llegas al cargador, pagas, le dices cuánto vas a cargar y directamente cargas. Ni aplicaciones que te pueden ir lenta, que no tienes wifi, ni nada. Y para ir acabando, me gustaría comentaros el tema de planificación de viajes. A la hora de viajar en un coche eléctrico tenemos que tener en cuenta la autonomía y dónde vamos a cargar. Hay diferentes aplicaciones, está BT Route Planner, que tú directamente pones el coche que llevas, pones a dónde quieres ir y de dónde partes, y él te va a hacer el cálculo total con la autonomía, el tiempo que vas a tardar en llegar y el tiempo que vas a tardar en recargar. Por otra parte está Electromaps, Electromaps es la aplicación donde puedes encontrar todos los puntos de recarga que hay a día de hoy en España para cargar un coche eléctrico, y poco a poco ya los coches van teniendo un sistema que directamente el sistema del coche te va diciendo dónde tienes que parar para cargar. Por ejemplo, nosotros hoy he salido yo de Madrid, le pongo al Tesla, quiero ir a Orihuela, y te dice, vale, he parado 15 minutos en el Supercharger y ya llegas con un 25%. Pues eso es lo que tenemos que tener al fin y al cabo. No podemos estar nosotros dependiendo, vamos a hacer cálculos, a ver con cuánto voy a llegar. Pues no, tienes que tener un sistema que te diga, con esto vas a llegar, aquí tienes que parar, va a funcionar, con esto lo activas, llegas, pagas con tarjeta y ya está. Así que sin más, por aquí mi parte, espero que os haya parecido interesante. Cualquier cosa me podéis seguir en redes, Diego Soria /VE, a vuestra disposición, o luego en el café. Muchas gracias.